Hola, hola, hola estudiantes. En la clase de hoy veremos República Conservadora. Específicamente nos vamos a enfocar en la solución portaliana y las características generales de este periodo. Primero que todo vamos a analizar la figura de Diego Portales, una figura que divide a la historiografía nacional. Por un lado, eh, tildado como uno de los personajes más importantes del siglo XIX, pero por otro lado, otros personajes, otros historiadores que piensan que en realidad va a constituir un títere de la aristocracia y que finalmente lo más relevante es el pensamiento conservador por sobre el pensamiento de Diego Portales. Es por esto que vamos a proseguir esta clase viendo las diferentes ideas de este personaje que ya sea para uno o para otro lado sigue siendo importante para nuestro país. Eh, Vamos a comenzar revisando de manera general cuál es la idea de Portales de cómo debe organizarse el país. Algunas cosas para saber de aspectos biográficos. Consideremos que Diego Portales es un comerciante o proviene también de una familia de comerciantes que a través de diferentes negocios finalmente llega o desemboca en Valparaíso, en el cual va a tener la responsabilidad de hacerse cargo del estanco del tabaco y otros productos. Recuerden, estimados estudiantes, que cuando hablamos del estanco estamos hablando de un monopolio de una actividad comercial. Es decir, que dicha firma, que en este caso va a ser Portales y SEA, van a tener el monopolio de importación de tabaco, alcohol y otros productos. Por lo cual, al tener monopolio, tienen mayor cantidad de ingresos y el control de precios, por lo demás. Eh, Cabe recalcar que existía una obligación por parte de Portales y SEA, la firma en la cual se desarrollaba Diego Portales, que era pagar la deuda externa que Chile había adquirido durante el periodo de independencia a propósito de la guerra de independencia para poder financiar el Ejército Libertador del Perú. Esa era la condición del monopolio del estanco. Sin embargo, Diego Portales no va a poder pagarlo, ya debido principalmente, según él, a la desorganización propia de este periodo que va a ser de 1823 a 1830-31, que nosotros denominamos Organización de la República, para algunos una anarquía, debido a la cantidad también de bandidaje, de poca organización que hay durante esta época. Eso va a provocar que Diego Portales considere que en realidad el culpable del no pago es el Estado. ¿Ya? Eso lo impulsa de cierta forma a iniciar su vida política. En la guerra civil entre conservadores y liberales en la batalla del Ircay, durante todo ese proceso va a apoyar al bando conservador a través del financiamiento, lo que le va a traer ciertos réditos posteriormente porque va a participar en el gobierno de una forma bastante activa. Eh, el pensamiento portaliano, para poder organizar el país que está en anarquía, según él, es establecer un ejecutivo con amplias atribuciones, ¿ya? Y estas libertades deben limitarse. Considerar que para algunos historiadores Diego Portales podría ser un conservador porque apoya el bando conservador, pero nos vamos a dar cuenta, y Alfredo Jocelyn Holt en su libro El peso de la noche también lo sostiene, que en realidad su ideal era un poco más liberal y el conservadurismo o el autoritarismo era un medio para llegar al liberalismo. ¿Ya? ¿Cómo establecer un ejecutivo con amplias atribuciones? Bueno, se va a llevar a cabo por medio de la Constitución de 1833, en el cual se va a establecer un gobierno fuerte, con amplias atribuciones, un gobierno centralizado, y algunos van a acusar heredero del modelo colonial, ¿ya? Y un gobierno que restablece el orden, por ende va a ser un Estado un gobierno medio represor, ¿ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, la persecución que hace Diego Portales a todos los liberales que participaron en la guerra civil. Así también, en materia internacional, va a rechazar la doctrina Monroe,
ya que básicamente señala América para los americanos. Eso quiere decir que Estados Unidos da una declaración de principio que ninguna potencia extranjera puede intervenir en los conflictos o en situaciones de América Latina. Para algunos, eh, de cierta forma, es una declaración de independencia absoluta de América Latina de potencias como España o Inglaterra. Ya para otros, como Diego Portales, una sustitución de un imperio con otro. ¿Ya? Durante el periodo de 1800, o sea, de 1823 a 1830, nosotros hablamos del periodo de organización de la República, donde hubieron intentos, ensayos constitucionales, pero que ninguno puede funcionar. Sin embargo, en 1833, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, se va a poder promulgar la Constitución de 1833, que va a tener una duración hasta 1925, más o menos, ¿ya? Porque algunas de sus normativas van a seguir aplicándose. Pero sí, esta constitución va a tener una característica autoritaria que va a durar más o menos hasta 1891. Ya, ¿por qué lo digo así como dudando? En realidad porque eh, después de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX, van a haber reformas constitucionales que van a ir liberalizando la constitución de 1833. Pero, como solamente estamos analizando el periodo conservador, vamos a ver por qué es autoritaria. El Poder Ejecutivo nombra a sus colaboradores, nombra a los jueces, dicta estado de excepción y dispone de derecho a veto. Posteriormente lo vamos a analizar cuál es la repercusión de esto. Básicamente, a niveles generales, es que el Poder Ejecutivo está presente en los otros poderes del Estado. Y según las teorías republicanas, esto es inconcebible. Así, por el otro lado, tenemos el poder legislativo mucho más disminuido, pero que después de 1861, con los gobiernos liberales, va a empezar a incrementar su poder, en el cual legisla, fiscaliza y aprueba o rechaza las leyes periódicas. La La inserción de Diego Portales en la política chilena viene a partir ya de mediados de la década del 30 del siglo XIX, eh, y eso a través de su epistolario, sus cartas, en el cual va a participar, ¿cierto?, dando opiniones respecto de lo que apreciaba la sociedad. Sin embargo, posteriormente va a participar en el Estado como ministro de José Tomás Ovalle, que va a tener una duración bastante corta, menos de un año, ya. Sin embargo, él va a tener una participación activa, es decir, incluso va a participar en más de un ministerio, dentro de los ministerios más importantes, como el ministerio que nosotros conocemos del Interior, ya, o de Guerra y Marina. Recuerden que hay una premisa universal en la historia, que la historia la escriben los ganadores y por ende estos dictan las reglas. Después de la batalla del Ercay, donde ganan los conservadores, las reglas van a ser dictadas por los conservadores, y eso va a significar que los liberales van a tener que aceptar estas condiciones, ¿ya? Por ende, en la Constitución de 1833 va a haber plasmado el pensamiento conservador. Los partidos, como los conocemos propiamente tal, no existen todavía. Posteriormente, avanzado el siglo XIX, se van a constituir como partidos. Todavía tenemos bandos políticos, ¿ya? Gran parte del pensamiento de Portales lo podemos recopilar a través de su epistolario, ¿ya? Que son un conjunto de cartas que generalmente estaban destinadas a manifestar frente a la opinión pública cuál era el parecer de Diego Portales de lo que estaba pasando en Chile durante esa época. Una de las ideas interesantes es respecto de que, en teoría, Diego Portales no es un sujeto político, ya que no le interesa la política, pero va a haber un hecho que es, en realidad, para ir yéndonos al detalle, que va a ser que le quitan el monopolio del estanco, ya, y él se siente traicionado por parte del Estado, ya que él sostiene que no es su culpa, ya, y ahí se va a ingresar a la política. Por ende, a mí las cosas políticas no me interesan, va a quedar hasta por ahí porque después va a participar activamente, ya. Pero sí, él no se denominaba político, sino como un ciudadano con opinión. En cuanto al pensamiento de Diego Portales de la democracia,
no es que no sea un creyente de la democracia, sino que la democracia en América Latina no era aplicable debido a que éramos una sociedad carente de virtud, no éramos buenos ciudadanos, era una sociedad viciosa. Por eso una de las medidas de Diego Portales va a ser impulsar la inmigración para que de cierta forma eh, se transparente un poco nuestra sociedad corrupta, según él. Em, Tampoco cree que la monarquía es un buen modelo, ya porque sería sustituir un régimen por el otro, por ende ya podríamos decir que es republicano, como lo señala, por ejemplo, esta cita. Como es republicano, pero él la entiende no como un régimen democrático absoluto, sino que, y esto viene una de las partes más importantes y esenciales del pensamiento portaliano, un gobierno fuerte, centralizador, ¿ya? Y donde los hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo. Aquí lo importante es saber cómo el pensamiento portaliano se traduce en la realidad a través de las diferentes obras que impulsa Diego Portales y que están presentes también en la Constitución de 1833. Por ejemplo, un gobierno fuerte con amplias atribuciones. Gobierno centralizador en el cual gran parte de las decisiones políticas se toman en Santiago, cosa que en realidad nos sorprende demasiado si lo analizamos a la perspectiva del hoy, y cómo cultivar hombres virtuosos, bueno, a través de el fomento de la creación de universidad, de, por ejemplo, traer inmigrantes, traer, por ejemplo, abogados, científicos, ya. Em, y una vez que vengan ese tipo de adoctrinamiento que permita siempre el avance racional del ser humano, de ahí que venga el mundo libre. Jocelyn Holt dice, eso lo convierte en un liberal, ¿ya? Bueno, ustedes queda a criterio de ustedes según las medidas que toma Diego Portales y lo que vimos en clase, si es liberal o conservador. La opinión respecto de la Confederación Perú-Boliviana también es una temática que vimos y que voy a hacer un paréntesis cuando lo mencione, es su postura respecto de la Confederación Perú-Boliviana. Considerar que hay dos puertos importantes en América Latina, o sea, en América del Sur en realidad, porque tenemos Veracruz o Portobelo más hacia el norte, tenemos el Callao y también tenemos Valparaíso, y de cierta forma hay una suerte de batalla respecto de la superioridad de uno respecto del otro, ¿ya? Cuando se forma la Confederación Perú-Boliviana, Diego Portales se va a mostrar en contra, ya que lo ve como una amenaza a la soberanía nacional y también al poderío comercial que podía tener Chile, ¿ya? Por ende va a ser un propulsor de la participación de Chile en la guerra. De hecho, su muerte va de cierta a unificar la opinión en Chile de que se tiene que ir a la guerra. En cuanto a la doctrina Monroe, ya lo mencioné anteriormente, así que no voy a profundizar. Está contra de la doctrina Monroe, ya que considera que es un intento de los norteamericanos de ejercer su dominio en Chile y en América Latina. ¿Ya? Por eso dice, esto sucederá tal vez hoy no, pero mañana sí. Ya, de cierta forma, bueno, hay que dar la interpretación si finalmente el ánimo de Estados Unidos era o no dominar América Latina. Bien, la Constitución de 1833 va a ser redactada por dos abogados de corte conservador, Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas. Esta constitución va a representar el soporte ideológico de los intereses de Portales. Algunos dicen la constitución portaliana. En realidad yo no me atrevería a hacer tal aseveración, ya que Diego Portales no participa en la redacción. Coincide el pensamiento portaliano con el pensamiento conservador que está presente en la constitución de 1833. Ojo con esta relación, ¿ya? Es la constitución que más ha durado en nuestra historia republicana. Chile ha tenido bastantes constituciones, de hecho hoy día se está pensando por algunos sectores políticos cambiar nuestra constitución, no sabemos cómo va a acabar eso, pero es interesante pensar que por ejemplo países como Estados Unidos han mantenido una sola constitución y solamente han hecho enmiendas.
En cambio, nuestro derecho constitucional ha sido variado a lo largo del tiempo. La Constitución de 1980 ha sido modificada múltiples veces, por ejemplo. Los ejes principales de la Constitución de 1833, ya algunos aspectos relevantes a considerar son que define los límites de Chile. Consideremos que todo el sector de Arica, Antofagasta, Iquique no pertenecía a nuestro país. Si bien teníamos territorio al sur de Chile, no ejercíamos soberanía. La Patagonia figuraba dentro de nuestros límites territoriales. Pero con el siglo XIX se van a ver hartos cambios territoriales. Pero sí lo definía la Constitución de 1833. También establecía el sufragio censitario, que es un sufragio con restricciones económicas. Es decir, las personas habilitadas para poder votar son aquellas que tienen la capacidad económica demostrable y eso los habilitaba para poder votar. Con eso ya sacábamos a una gran parte de la población que no tenía recursos y evidentemente con los otros requisitos de no poder, de tener que leer y escribir, ya sacabas a una gran parte de la población, ya que durante esa época la población mayoritariamente era analfabeta. La reelección presidencial también es uno de los elementos que representa a los estados autoritarios. Los 4 primeros presidentes después de 1831, 3 conservadores y un liberal, van a durar 10 años debido a que van a ser reelectos. Después se cambia la constitución y se prohíbe la reelección inmediata. Y finalmente, esto también es característico del Estado autoritario y más de la época del siglo XIX, un Estado confesional. Es decir, que existe una unión entre el Estado y la Iglesia. Tenemos un Estado con una religión oficial que es la católica apostólica romana. Esto va a cambiar en 1925, donde nos transformamos en un Estado laico con libertad de culto. Ahí tenemos un ejemplo de la Constitución de 1833. Son ciudadanos activos. Aquí vamos al tiro a excluir o a expoliar a la mujer de todo derecho, ¿ya? Recién, 1934, los primeros indicios de la participación de mujeres en votaciones. Ciudadanos activos con derecho a sufragio, los chilenos que habiendo cumplido 25 años son solteros, 21 y son casados. Después van a haber modificaciones, ya no voy a profundizar más, sabiendo leer y escribir, sacamos a la mayoría de la población, y cumpla además estos requisitos: propiedad inmueble, capital, el valor o el capital se fija por una ley, el ejercicio de industrias agua, arte. Este voto censitario con el tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a eliminar, ¿ya? Bien, eso ya lo vimos en clases, que es la comparación con la Constitución de 1925, donde cambia la edad, por ejemplo, y se crean los registros electorales, y después en la Constitución de 1980, donde ya tenemos la disminución de la edad, etcétera. Hoy día, ¿qué sistema tenemos? Tenemos un sistema de elección con inscripción automática y voto voluntario. Algo también para analizar porque han bajado la participación política de nuestros ciudadanos. Bien, esta segunda parte vamos a hablar acerca de las principales características de la Constitución de 1833 y que representan el pensamiento aristocrático autoritario de la República Conservadora. Por ejemplo, otorgó amplias atribuciones al Poder Ejecutivo. Entre ellas encontramos algunas dignas de mencionar: concurrir a la formación de leyes, sancionarlas y promulgarlas. Es decir, tenía iniciativa legislativa, lo que lo hacía participar del poder legislativo, ¿ya? Nombrar y remover ministros de Estado, diplomáticos y cónsules. Esto se mantiene hasta el día de hoy. Sin embargo, durante la República Liberal, los liberales van a también poder remover los ministros a través de las interpelaciones. También nombraba a los magistrados de los tribunales, es decir, también tenía facultades que le permitían participar del Poder Judicial. También podía disponer de las fuerzas de mar y tierra, también tenía control de las fuerzas armadas. Una de las más importantes también es la facultad de dictar estados de sitio, donde se suspenden ciertos derechos constitucionales. Y también ejercer el derecho a patronato, que es el derecho de patrón sobre la iglesia, es decir, de inmiscuirse o de participar en las decisiones de la iglesia. Y finalmente, el poder de veto. Esto sí que es importante, ¿por qué? Porque el veto es el derecho o la facultad que tiene el presidente de la República para poder oponerse parcial o totalmente a una ley. Es decir, se podía tramitar una ley por la Cámara Baja, por la Cámara Alta, salir a promulgarse y el presidente poder decir que no. Entonces tenía un control
bastante grande dentro de la sociedad. Hoy día solamente existe el veto parcial y bastante justificado. La Constitución de 1833 y esta república, como dictaba las reglas, ya limitó bastantes atribuciones del Poder Legislativo, no estaba para nada equilibrado, eso va a cambiar a medida que va avanzando el siglo XIX, pero sí podía discutir y resolver las leyes periódicas. ¿Qué son las leyes periódicas? Son aquellas leyes que son votadas año a año, es decir, son parte de todos los gobiernos estas leyes periódicas. A diferencia de otras leyes que se van creando con el tiempo, por ejemplo, una de las últimas leyes podríamos hablar de la reforma tributaria, ya o la reforma laboral, etcétera. Pero las leyes periódicas, como por ejemplo una de las más importantes, es la ley de presupuesto nacional, que es la que permite que el Estado opere o pueda financiar sus obras o sus políticas de Estado. Otra ley periódica son las leyes que financian las Fuerzas Armadas y otra, por ejemplo, la ley de contribuciones, que son los impuestos a los inmuebles o casas o terrenos, etcétera. La relación entre el pensamiento de Portales y la Constitución de 1833 la podemos establecer, por ejemplo, gran parte de las ideas de Diego Portales estuvieron impresas en la Constitución de 1833. Ahora, podríamos discutir perfectamente cuál alimenta a otra, si la Constitución al pensamiento de Portales o el Portales a la Constitución de 1833. Lo claro es que esta mezcla entre el pensamiento de Portales y lo que explícitamente sale en la Constitución de 1833 aparece o establece el orden autoritario que va a estar de 1831 a 1861. Un poderoso poder ejecutivo, ya vimos los ejemplos. Apoyo social a la aristocracia, como por ejemplo a través del voto. Ya no cualquiera podía votar, evidentemente en este tiempo la burguesía no era una clase emergente aún, ya, y la aristocracia era la clase más potente. Y finalmente el Estado confesional, que va a estar en la Constitución de 1833, como por ejemplo, o sea, a través del artículo que señalaba que había una religión oficial. Además, Portales le atribuía un rol importante a la Iglesia en moralizar a los ciudadanos, ya carentes de virtud. Así que hay una relación entre todos estos elementos. Ojo ahí para poder relacionarlo y ejemplificarlo. Bien, ¿alguna herencia del orden autoritario? Había una práctica que va a ser de los conservadores y liberales, que ambos son aristócratas. Ojo, los conservadores y liberales pertenecen a una misma clase social, una élite política, ¿ya? Va a ser que los presidentes van a ser los grandes electores, es decir, van a tener tanto poder y va a ser tan poca la gente que participa que se van a transformar en los grandes electores. Ya hablamos respecto de las relaciones de Bulnes con Prieto, de Montt con Bulnes, ya Montt, ministro, Bulnes, con parentesco con Prieto, ya, pero estos van a ser los presidentes durante esta época. Estos tres, Prieto, Bulnes y Montt, conservadores, y después va a haber un quiebre, vamos a tener a el presidente Pérez, Errázuriz Pinto, Santa María y Balmaceda, que va a cerrar el periodo de manera bastante violenta, ¿ya? Algunas obras que podemos mencionar, esto va a ir bastante rápido: el gobierno de Prieto del 31 al 41, vamos a encontrar el Ministerio de Justicia, aquí por ejemplo un punto donde me quiero detener, la guerra de confederación Perú-Boliviana. Esta se produce por diferentes elementos. Primero, rivalidad entre los puertos del Callao, como antecedente Callao y Valparaíso. Segundo, el desconocimiento de una deuda de Perú con Chile, que fue lo que invirtió Chile para liberar al Perú en la guerra de independencia. Y también la ambición de la Confederación Perú-Boliviana, que constituía eventualmente un peligro para la soberanía nacional, guiado por Andrés de Santa Cruz, representante de Bolivia. Finalmente, en la batalla de Yungay ya se va a ganar la guerra contra la Confederación, que va a durar entre 3 años más o menos, 1836 al 39, que va a ser a Manuel Bulnes, ya muy famoso, se le va a dedicar un himno, incluso después va a ser presidente, así que no es menos su importancia en esta guerra. ¿Cuál es una de las consecuencias en realidad de esta guerra? Es que va a surgir, por ejemplo, la noción del roto chileno, ya lo expliqué en clase, y eso va a aumentar un poco el nacionalismo chileno, ¿eh? Creo que es parte de la conformación de lo que significa ser chileno. Y también
va a ser nuestra primera guerra internacional, por así decirlo, como Chile republicano. Se promulga la Constitución de 1833, ya también se va a censar la población, ya consideren más o menos 1 millón y tanto de personas. Y se va, por ejemplo, se va a fundar la Escuela de Medicina, se funda la Sociedad Nacional de Agricultura, ya que va a tener bastante relevancia más avanzado del siglo XIX e incluso del siglo XX. Obras del gobierno de Bulnes, se toma posesión del Estrecho Magallanes, ya se va a crear Punta Arenas, el fuerte Bulnes. Esto va a tener importancia, ¿por qué? Porque existía peligro por parte de los franceses de colonización del sur de Chile. ¿Ya? Y además que es una posición estratégica, considerando que en este tiempo todavía no existía el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes era la conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Otro punto importante que hablamos en clase, se dicta la ley de colonización, que trae oleadas de alemanes e italianos que se van a radicar en la 10ª y 14ª región, hoy día la región de los lagos y de los ríos. ¿Ya? Por eso tenemos una colonia importante alemana en Valdivia, en Puerto Vara, Frutillar, y una colonia italiana importante en la Araucanía, por ejemplo. ¿Ya? Bernardo de Filippi va a ser uno de los encargados de traer extranjeros, y ya sabemos en qué condiciones fueron recibidos esos extranjeros, porque se les proveyó de bastantes recursos. ¿Ya? Se funda la Universidad de Chile, antigua Universidad de San Felipe, Universidad de Chile, que va a ser fundada por uno de los fundadores, va a ser Andrés Bello, un venezolano que también va a redactar el Código Civil utilizado en gran parte de los países de América Latina. Y finalmente es importante que España reconoce la independencia de Chile. Ya después vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema. Obras de gobierno de Montt. Se va a crear el ferrocarril Quillota-Valparaíso, ya el telégrafo. Aquí hay algo importante, se crea la ley de municipalidades, que va a ser en realidad el municipio una copia también, Félix del Edén, de un modelo francés. La ley de sociedades anónimas, la que permite ya crear las primeras empresas o regular las primeras empresas nacionales, bancos que se van a empezar a conformar, la ley de bancos que va a permitir uniformar criterios respecto de los billetes que se estaban emitiendo. Vimos algo en clase respecto de los billetes. La ley de instrucción primaria, que vendría a ser como una de las primeras leyes de educación, y quizás una de las obras más importantes del siglo XIX, que es la promulgación del Código Civil. El Código Civil es un conjunto de leyes que regula las relaciones entre particulares. Ahí, por ejemplo, el Código Civil de esa época todavía sigue vigente, en 1857 creo que va a ser promulgado. Hasta el día de hoy está vigente, evidentemente con todas las modificaciones, pero ¿qué se regula? Por ejemplo, el matrimonio, los contratos de compraventa, contratos de permuta, los bienes, los inmuebles, los muebles, también se regula, por ejemplo, el matrimonio, la familia, etcétera. Muy bien, estimados alumnos, con esto terminamos nuestra clase. Si tienen alguna duda, ya saben, me preguntan. Nos vemos. Suerte en la evaluación. Adiós.